Bueno, ¿ya están listos? Ok. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para suplicarte que me fortalezcas, oro a ti para suplicarte que me llenes de tu Espíritu Santo y me uses como un instrumento para hacer llegar esta palabra a tus hijos, y que esta palabra, Señor, pueda servir para alimentarlos, santificarlos, purificarlos, limpiarlos de toda obra mala. Tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y los sanaste y los libraste de su ruina. Pues en esta hora esta palabra, Señor, hazla llegar al corazón de tus hijos, sánales y líbralos de la ruina. Pero también tú enviaste y hablaste con tus discípulos, y después de haber hablado con ellos les dijiste: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Hoy quiero pedirte, Señor, que esta palabra limpie el corazón de tus hijos, o convenza el corazón de tus hijos de que algo no está bien en sus vidas, y procedan al arrepentimiento y los limpies con la sangre, y nos limpies con la sangre del Cordero. Señor, ora a ti que esta palabra pueda traer esa sanidad, pueda traer esa pureza a los corazones, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, les pedí, no traía esta cita aquí en mi tema, pero les pedí que me pusieran una cita bíblica en la pantalla, que es Juan capítulo 1, verso 47 y 49. Dice ahí: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Hasta ahí, gracias. ¿Por qué pedí que me pusieran este verso en la pantalla? Para que usted y yo sepamos que Dios sabe que usted está aquí. Jesucristo sabe que usted está aquí y que vino usted a escuchar la palabra. Y Jesucristo sabe si usted es un verdadero cristiano que vive de acuerdo a la verdad o vive de acuerdo a estarse engañando a sí mismo. Dios conoce a las esposas que son verdaderas esposas, que son esposas que no engañan, que no mienten. Dios sabe quiénes de los que estamos aquí son esposos, verdaderos esposos, que no engañamos y que no mentimos. Dios sabe qué cristianos, desde el más chico hasta el más grande, somos cristianos que no engañamos a nadie y no usamos la mentira para engañar a nadie. Dios sabe quiénes somos. Por eso quise que me pusieran esa cita ahí, porque en esa ocasión Jesucristo, al ver a Natanael venir hacia él, dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y dijo Natanael: oye, Señor, ¿cuándo me viste? Te vi cuando estabas debajo de la higuera y antes de que te llamara Felipe. Yo te vi ahí y desde ese momento me di cuenta que tú eres un verdadero israelita, que no usabas el engaño. Y bueno, esto que nos quede desde este momento ahí en nuestro corazón, de que Dios mira el corazón de cada uno de nosotros y sabe quién usa el engaño o ha estado usando el engaño como si fuera algo normal, cuando el engaño es de Satanás, la mentira es del diablo. Y los hijos de Dios no debemos de usar el engaño para nada. No tenemos que usar el engaño para realizar un negocio, para realizar un acuerdo o algo. Nunca usar los engaños. Eso no es de Dios. El tema que les voy a compartir le puse como título: nadie engañe a su hermano, o nadie engañe a su prójimo. ¿Qué hacemos cuando no vivimos la palabra de Dios y vivimos aparentando que sí la vivimos? Eso es vivir de apariencias. Entre nosotros, eso es engañar a los demás. Eso es hacer que otros crean lo que no es verdad. Eso es engañarnos unos a otros. ¿Saben qué quiere decir esto? Cuando vivimos de apariencias, estamos, de una manera u otra, estamos engañando a otros. Eso quiere decir que nos estamos burlando unos de otros y que también pretendemos burlarnos de Dios.
lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo puede engañar. Dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos de Galacia, en el capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que la mujer sembrare, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el varón sembrare, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado, porque ni los niños ni los jóvenes podrán engañar a Dios. Van a cosechar lo que siembran. El vivir de apariencias es como vivir engañándonos unos a otros. La esposa al esposo, el esposo a la esposa. ¿Por qué digo esto? Porque hay matrimonios que pueden estar en la casa peleando y discutiendo y hablando mal y tratándose mal, y llegan al templo y se tratan bien. ¿Eso son apariencias? Eso es vivir de apariencias. Cuando la esposa o el esposo a la esposa, los hijos a los padres, repito, el vivir de apariencias es como vivir engañándonos unos a otros, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, los hijos a los padres a los hijos, los patrones a los empleados a los patrones, los tianguistas a sus clientes. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando va al tianguis le engañan? ¿O va a la central de abastos y le engañan? Casi todos los de los puestos tienen sus básculas falsas, o sea, con pesas falsas. Va usted al tianguis de Buenavista y encuentra con que pide 1 kilo de uvas y le dan 800 gramos. Va usted aquí a la central de abastos y lo mismo. Vivir de apariencias es engañarnos unos a otros. Es engañar los tianguistas a sus clientes, los clientes a los tianguistas, el pastor a las ovejas al pastor. Desde que Dios liberó al pueblo de Israel de ser esclavos de los egipcios, les dio una serie de mandamientos con el propósito de que no se dañaran entre ellos, como lo hizo Caín con Abel. ¿Qué usó Caín para matar a su hermano Abel? El engaño. Yo me imagino que le había dicho: hermano Abel, vente, manito, vente, vamos al campo a jugar fútbol. No existía el fútbol, creo. Le había dicho: vente, manito, vamos al campo a cuidar tus ovejas. Te ayudo a cuidar tus ovejas. Tienes un montón y están bien bonitas, tan bonitas que tus ovejas y lo que le ofreciste a Dios le agradó más a Dios que lo que yo le ofrecí. Entonces yo no tengo envidia ni tengo nada contra ti, manito. Vente, te voy a ayudar a cuidar tus ovejas. ¿Qué hizo? Lo estaba engañando. Se lo llevó al campo y ¿qué le hizo? Ahí lo mató. Cuando usted y yo vivimos de apariencias entre nosotros, estamos actuando como si fuéramos Caín. Estamos usando el engaño unos para con otros. Dios quiere que usted y yo seamos verdaderos israelitas en los cuales no hay engaño, o verdaderos cristianos en los cuales no hay engaño. Ni la esposa hacia el esposo, ni la esposa hacia la esposa, ni los hijos hacia los padres, ni los padres hacia los hijos. Seguramente seguramente el Caín le dijo a su hermano Abel: vente, vamos al campo, te voy a ayudar a cuidar de tus ovejitas. Y con engaño se lo llevó al campo. ¿Y qué le hizo? ¿Le ayudó a cuidar las ovejas? Ahí lo mató. Una vez que Dios liberó al pueblo de Israel, les dio los mandamientos, entre los cuales está el no usar del engaño para con sus prójimos. Dice el libro de Levíticos capítulo 25 versículo 17. Miren, desde que Dios le dio los mandamientos y las leyes a Dios, le dio este mandamiento que es tan importante como el no cometer adulterio, como el no matar, como el no robar, como el no chismear, como el no murmurar. Es muy importante. ¿Qué les dice?
¿Qué les dijo? ¿Y qué nos dice hoy a nosotros el Señor? Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Cabe señalar que este mandamiento no es menos importante, repito, como el de no cometer adulterio o el de no robar o no matar. Este mandamiento es muy importante. Sin embargo, al pasar el tiempo, y mucho tiempo, el pueblo de Israel se olvidó de todos los mandamientos que Dios le dio, y Dios tuvo que enviar profetas para tratar de hacerlos volver a sus mandamientos, entre los cuales estaba el profeta Jeremías. Dice en su libro el profeta Jeremías, en el capítulo 9, versos del 1 al 9, lo vamos a leer todo. Dice así: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. La palabra prevaricador significa engañador. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han conocido y me han desconocido, dice el Señor. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Dios de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca. Dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas?, dice el Señor. ¿De tal nación no se vengará mi alma? Jeremías, el profeta Jeremías, es conocido como el profeta llorón, porque lloraba mucho. Y por lo que dice el verso 1, ahí dice que lloraba de día y de noche, debido a que el pueblo de Israel, en lugar de decir la verdad y vivir de acuerdo a la verdad, prevaricaban. Dice el verso 2, eso de prevaricar quiere decir que actuaban traicioneramente. También significa rebeldía o engaño. Al actuar así, se rebelaban contra Dios. Se volvieron profesionales en el engaño. Después de muchos años de recibir las leyes y recibir la orden de parte de Dios de no usen el engaño entre ustedes como hijos de Dios, no usen el engaño entre ustedes como hermanos y hermanas, se les olvidó y se convirtieron en profesionales en el engaño. Su lengua como un arco hicieron que lanzara mentiras. Dice a partir del 3 y hasta el 8 que no se fortalecieron con la verdad. Su fortaleza no era la palabra de Dios, era el engaño y la mentira. Y desconocieron a Dios. Ellos pudieron decir: ¿y quién es Dios? No lo conocemos. Nosotros haremos lo que se nos antoje. Todo esto debido a que el engaño y la mentira era su forma de actuar o vivir. Eran tan profesionales en el arte del engaño que Dios por medio del profeta Jeremías le recomienda al pueblo de Israel que se cuidaran cada uno de su compañero y de su hermano, no se confiaran, porque todos se engañaban con falacia.
O sea, con el fin de lograr sus objetivos, usaban el engaño. Lo hacían conscientes de que eso era maldad. Sabían que era maldad, sabían que era algo que a Dios no le agradaba y usaban el engaño. Qué bueno que Dios nos está hablando esto. Yo estuve batallando para ver qué mensaje les compartía. Y déjenme decirles que esto me llegó hasta las 9, 10 de la noche y a trabajar. Dije, Señor, voy a hablarles de engaño, pero ¿por qué? Si yo conozco a los de Chilpi, todos son veraces, nunca usan la mentira, nunca usan el engaño. Yo les doy el voto de confianza, Señor. Y el Señor me dijo, tú les das el voto de confianza, pero tú no sabes cómo es cada uno de ellos. Habías de verlos, habías de ver qué hacen para lograr algunos objetivos. Han usado la mentira y han usado el engaño. Señor, pero no todos. No, pues seguramente también ahí hay un Natanael. Y digo, pues entonces a lo mejor soy yo. Y no soy yo, Natanael. Hermanos, el pueblo de Israel se volvió profesional en el usar el engaño entre ellos mismos. Eran familia. Recuerden que el pueblo de Israel se formó de 12 hermanos, las 12 tribus de Israel, y entre ellos usaban el engaño, conscientes de que eso era maldad y que Dios lo prohibía. Por el hecho de ser el pueblo de Dios, pueblo que debería de vivir de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a la mentira o el engaño, Dios decide refinarlos y probarlos. Eso significa que Dios decidió corregirlos y limpiarlos. ¿Cómo? Con castigos. Dice del verso 7 al 9. Si usted ve ahí su Biblia, vamos a ver del 7 al 9, dice así: por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por esto, por estas cosas, dice el Señor. ¿De tal nación no se vengará mi alma? Dios decidió limpiarlos, corregirlos, purificarlos. Los tuvo que castigar. ¿Para qué los tuvo que corregir o castigar? Para que fueran obedientes y se les quitara los engañadores y participaran de la santidad de Dios, tal como lo haría cualquier padre que ama a su hijo. Si su hijo usted ve que estás engañando y usando la mentira, ¿lo deja usted que siga diciendo mentiras y engañando? ¿Lo deja? Pues espero que no, porque es grave eso. Usted es cristiano, yo también. Ni usted ni yo debemos engañar a nadie, ni fingir que somos lo que no somos, porque eso es tratar de burlarnos unos de otros o de burlarnos de Dios. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Está hablando de los padres. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿A usted lo llegó a disciplinar su papá? Nicanor, ¿a ti te llegó a disciplinar tu papá algún día? ¿Y qué tal te disciplinaba? Estaba bueno el asunto, ¿ah? Bueno, aquí dice, y aquellos ciertamente, que dicen los padres de antes, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero está hablando de Dios, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Al pueblo de Israel Dios lo tuvo que corregir y castigar terriblemente para que entendiera que no debería de usar la mentira, y usó la mentira y lo tuvo que castigar y terriblemente. Ahorita lo vamos a ver. Aunque cometieron una serie de pecados los israelitas, según los versos que leímos, el profeta Jeremías enfatiza que el engaño era su poder. Lo utilizaban como una arma
obviamente para engañar a los compañeros y hermanos, por lo cual les recomienda que se cuiden unos de otros, que nadie confíe en nadie. En el verso 4, ahí en el capítulo 9 de Jeremías, versículo 4, el Señor les dice: cuídense unos de otros. Que Dios nos hablara y nos dijera: cuídate de Varesi. Que Dios me dijera: cuídate de Francisco. Y que Dios le dijera a Francisco: y tú cuídate del pastor. Pues estaríamos fritos, ¿no? Pero así le pasó al pueblo de Israel, hermano. Le dijo: cuídense unos de otros. ¿Por qué? Porque se les había olvidado los mandamientos del Señor, los habían dejado de practicar, especialmente cuando les dijo: no engañen a su prójimo, no se engañen ustedes como familia entre ustedes. Ahí, el pueblo de Israel es una familia muy grande. Ustedes y yo somos una familia, somos la familia de Cristo y somos muy grandes. Yo nunca debo de usar el engaño ni con Antonio, ni con Pedro, ni con mi hermana Eva, ni con mi hermano Varesi, ni con mi hermana Silvia, con nadie. Ni para justificar que se me hizo tarde. No, se me hizo tarde porque no me previne, no me previne, perdón, y punto. Pero no voy a usar el engaño. Y no debemos usar el engaño entre nosotros, nadie. Somos una familia. Por haber usado el engaño, el pueblo de Israel tuvo que ser corregido y castigado terriblemente. Eran adúlteros, el pueblo de Israel era adúltero, prevaricadores. Sus lenguas eran como arcos que lanzaban mentira. No se fortalecieron en la verdad, desconocieron a Dios, se volvieron expertos en el engaño. Eso es prevaricar. Repito, eran adúlteros, prevaricadores. Sus lenguas eran como arcos que lanzaban mentira. No se fortalecieron en la verdad, desconocieron a Dios, se volvieron expertos en el engaño. Eso es prevaricar. Y también habla de que engañaban con falacia. Son dos formas de engañar con diferentes objetivos. Primer forma de engañar del pueblo de Israel en aquel tiempo: prevaricar. Es el engaño normal que no hace mal al prójimo. Es cuando aparentamos vivir de acuerdo a la palabra, pero solo mientras estamos en el templo, o cuando tenemos visitas, o cuando usamos la mentira para justificar nuestra ausencia en las reuniones, o cuando nos negamos al abonero. Dile que no estoy. O para justificar malos resultados o calificaciones. Es que la maestra me agarró de bajada y por eso me reprobó. O para no asistir a algún lugar a donde alguien nos invitó. Ay, no pude ir, manta. No pude ir, manta, porque mi esposo se le enfermó mi suegra. Casi se le muere. Matan a la suegra, matan al suegro. Y no es cierto. Este tipo de engaños a lo mejor no hacen mal al prójimo o hermano, pero sí al que lo está practicando, porque está pecando contra Dios y el prójimo. Si es una forma de burlarse del prójimo, sea quien sea. Si tú estás usando o llegas a usar el engaño para con alguien, tú te estás burlando de esa persona y ella no lo sabe. A quien va a perjudicar eso es a ti, no a esa persona. Qué fea forma de ser del pueblo de Israel. Otra forma de engañar del pueblo de Israel en aquel tiempo era con falacia. Es el engaño o mentira con que se intentaba dañar a otro. Era tener el hábito de emplear falsedades para dañar a otro. Normalmente se hacía con el propósito vengativo o para sacar provecho personal. En alguna ocasión hubo un concurso en la empresa donde yo trabajaba de ventas y duraba el concurso un mes. A ver quién, el que vendiera más se llevaba ciertos reconocimientos y premios. Y
y me tocó ganar el concurso como gerente de ventas de una de sus distribuidoras de esta empresa. Ya estaba yo en Victoria, eran las 10, 11 de la noche, ya se habían cerrado las ventas, ya habían metido toda la información en la computadora para enviarla a la central de Tepoztlán. Nomás faltaba por llegar la información de la distribuidora donde yo estaba y de una distribuidora de Tlalnepantla. El de Tlalnepantla habló a mi distribuidora para preguntarle al contador: oye, ¿cuántas cajas vendieron? Tantas. Híjole, pues ya me ganó. No, nomás le dijo: y bueno, gracias por haberme dicho. No dijo ya me ganó. Ok, ese gerente se dio cuenta que le faltaba solamente unas 500 cajas para ganarme, como unas 1,500, 2,000 cajas. Entonces, él tenía clientes mayoristas a los cuales se les prestaba cierta cantidad de cajas, y entonces, después de enterarse cuánto llevaba yo y que yo ya había ganado, entonces mandó cargar 4 o 5 camionetas de puro producto de esa empresa y las llevó con un cliente con el cual tenía confianza y le dijo: guárdamelas ahí, hacemos una nota como si yo te las hubiera dado a crédito y punto. Y así fue como me ganó el concurso. Así se mueve el mundo allá afuera para ganar. Siempre van a tratar de usar el engaño y la mentira para lograr sus objetivos. Sí, eso se les di como un testimonio, pero eso entre nosotros no se hace. Allá afuera sí, en las empresas sí, entre gente profesional sí, que no tienen temor a Dios, pero con nosotros no debe de ser eso. Les di eso como testimonio porque es real. El engaño se mueve en todos los niveles. Hay quienes son profesionales para eso, como el pueblo de Israel. Repito, la otra forma de engañar del pueblo de Israel en aquel tiempo era con falacia, es el engaño o mentira con que se intentaba dañar a otro, era tener el hábito de emplear falsedades para dañar a otros. Normalmente se hacía con el propósito vengativo o para sacar provecho personal o ganar un concurso, como les platiqué el testimonio. Es demasiada marcada esta escritura que acabamos de leer de Isaías, de Jeremías 9, del 1 al 9, que habla del engaño en 5 ocasiones. En solo 4 versículos habla de que eran engañadores los habitantes de Israel y describe la forma en que practicaban el engaño. Para ellos ya era natural el actuar traicioneramente entre ellos. Qué fea forma de ser del pueblo de Israel en aquel tiempo. Sin embargo, dice Dios: ¿qué más puedo hacer por la hija de mi pueblo? Los voy a refinar y probar, en el verso 7 de Jeremías 9. En otras palabras dijo: los voy a corregir y los voy a limpiar de estas cosas. Lo mismo que hace una madre cuando uno de sus hijos se ensucia con tierra y otras cosas. ¿Qué hace una mamá cuando ve que su hijo se ensució de tierra y de otras cosas ahí en el patio? Pisó la popó del perro y bueno, se hizo del baño y traía el pañal y huele re feo. ¿Qué hace la mamá? Lo baña y listo, ¿no? Solo que la forma de refinar y probar al pueblo de Israel de parte de Dios es o fue a través de la desolación de Jerusalén, por medio del sufrimiento. El pueblo de Israel no entendió que deberían de dejar el engaño y la mentira entre ellos, no entendió. Dios les envió un profeta, les envió a otro, y por eso es precisamente que Él decidió castigarlos, permitiendo que fueran llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron ¿cuánto tiempo? 70 años cautivos, sirviendo a Nabucodonosor como esclavos.
¿Mm? Así estuvo el pueblo de Israel. ¿Debido a qué? A que usaban el engaño. Hoy en día, mucha gente ha hecho del engaño un arte, pues a través del engaño han logrado sus objetivos. Es un mandamiento de Dios que no debemos de usar el engaño contra el prójimo en las compras y las ventas y en nada. Usted va a la gasolinera y ya no sabe si le están dando litros de a litro. ¿En serio? Hay acuerdos entre los que están arriba en las oficinas, saben qué hacer, y los que están en las máquinas, saben qué hacer para que empiecen a salir los litros de a 900 mililitros. En este México tenemos que ser cuidadosos con lo que compramos, pues nos pueden dar gato por liebre, o kilos de 800 gramos, como ya lo mencioné hace un rato, o litros de 850 mililitros. Hay una gasolinera aquí sobre la subida hacia ahí por la Ford y se para un montón de carros. Dice, ¿qué pasa ahí? Dan litros de a litro nada más. Y se da uno cuenta porque tú ves cuando te cargan y dices, wow, le entró todo esto y allá cargo lo mismo y entra menos y me marca menos. ¿Qué quiere decir? Están usando el engaño. En todos lados en México la gente usa el engaño para lograr sus objetivos. El engaño se manifiesta en todos los niveles, ¿sí o no? ¿O estoy inventando? Pero entre cristianos no debe de ser así, y con los que no conocen la palabra tampoco. Nosotros cristianos tenemos que usar la verdad, no debemos usar el engaño con nadie, ni entre nosotros, ni con gente que no conoce la palabra. Pues está escrito en Levíticos 25:14, dice ahí, y cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. No venda zapatos que diga usted que están muy buenos cuando usted sabe que no son de la calidad que usted está diciendo. Dígales, miren, estos zapatos son sencillos, son baratos, pero no son de la calidad de los de marca, ¿no? Pero le pueden servir, le salen y denle el precio que debe de ser. ¿Sí? No usemos el engaño cuando estemos en venta. Le doy gracias a Dios que cuando me tocó estar como vendedor, no usé el engaño y eso me dio victoria, porque los clientes se daban cuenta quién los transeaba, quién sí, quién no, y como se daban cuenta que yo les predicaba la palabra y les saludaba y Dios les bendiga y hasta luego, y les trataba amablemente, pues no usé, gracias a Dios no usé el robo y me compraban. Me gané todos los clientes que estaban que los tenía la compañía, la competencia, pues todos esos me los gané y a comprar. Y yo no pensando en quitárselos a la compañía, a los otros. Porque si no usas el engaño, no estás pensando en quitarle todo a los demás. Estás pensando en hacer lo que a Dios le agrada. Y de esa manera Dios te bendice a ti y te lleva a prosperar más que aquellos que usan el engaño. La Biblia dice que al que paga mal por bien, el mal nunca se va a apartar de su casa. Tú vas a comprarle 1 kilo de azúcar al de la tienda y te da 950 gramos, ya acarreó maldición para su negocio. Tú vas a comprarle al de la tienda 1 kilo de huevo y te da 2 huevitos menos, entonces él ya cargó maldición para su negocio. Pero si usted vende kilos de a kilo y da el precio que debe de ser, usted va a tener la bendición del Todopoderoso. Dice ahí en Levíticos 25:14, y cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. ¿Cuántos se dedican a las ventas? Bueno, yo ya no. Varesi se dedica a la venta de las tortillas, ¿verdad?
Entonces, hay tortillerías que sí darán kilos de a 800, de a 900, sí, ¿verdad? Lo bueno es que ellos no, pues el hermano Javier está ahí a las vivas. Luego los voy a ir a saludar. Bueno, no, hermano, si usted se dedica a las ventas, sea lo que sea, siempre sea honesto con sus clientes, siempre dígale la verdad y trate de cobrarle lo que es justo. No se aproveche de que no saben y les cobre el doble, porque eso le va a traer maldición. Eso también es pagar mal por bien. Va el cliente y confía en ti y le cobras más de lo que debe de ser, pues estás pagando mal por bien y el mal nunca se va a apartar de tu casa, no vas a prosperar. Claro está que aún dentro de la misma congregación podría haber quienes no quieran dejar la mentira, la calumnia, el engaño. Pero si hubiera alguien así, pues su futuro no es muy prometedor. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 13. A ver si se está logrando el objetivo. Hermanos, hermanas, ¿debemos usar el engaño? No, ¿verdad? En nadie con nadie. Que no pude ir al templo, pastor, porque estaba lloviendo muy fuerte. ¿No quisiste venir al templo aunque esté lloviendo y lo que sea? Yo me voy al templo. Ahí está Dios, voy a alabar y adorar al Señor. Bueno, les decía que el futuro de aquellos que usamos el engaño o usan el engaño no es muy prometedor. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 13. Mas los malos hombres, y entra también, podemos aplicarlo a las mujeres, dice, mas las malas mujeres y los engañadores y las engañadoras irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En otras palabras, lo que se siembra, ¿qué? Se cosecha. Nadie se escapa, ni yo, nadie. Yo tengo temor a Dios, porque Dios ha tratado conmigo de una manera en que no me permite hacer nada indebido. El día que por X causa o sin querer hice algo indebido, mi conciencia está, hermanos, que no duermo. Y a veces me llegaron a pasar cosas que dije, esto fue por esto, ay Dios, perdóname. Me ha ido corrigiendo y me seguirá corrigiendo si es que yo cometo errores, porque no somos infalibles, y lo va a estar usted corrigiendo y lo va a seguir corrigiendo cada que se equivoque. El asunto es que cuando lo hagas adrede, aguas, porque ahí la corrección va a venir más dura, porque el Señor dice, si haces adrede que le das un manazo a tu esposa cada que quieres y ya le pediste perdón a Dios y sigues con el manazo, al rato te mochan la mano. Ay, hijo, les diga, ¿qué pasó? ¿No les da miedo? Pues a ver, di, ay, híjoles. Sí, es que el Señor dice en su palabra, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué? Mejor móchala, ¿o no? Si Dios no ha estado hablando acerca de lo que miramos y no dejamos de mirar aquello que a Dios le desagrada, pues también di, ay, híjoles, puedes perder un ojo o la vista. Lo que se siembra, se cosecha. Engañas o finges ser lo que no eres y vas a cosechar lo malo. O vas a ser castigado por Dios para ser corregido, porque Dios te ama, porque Dios al que ama, ¿qué le hace? Lo apapacha, le dice, ay, hijito, no te preocupes. Ya embarazaste a una muchacha, no te preocupes, va a tener un bebé bien bonito, se va a parecer a ti. Ándele pues, al ratito vas a ver lo que va a suceder. Una de las cosas más insensatas que podemos hacer, tanto los hombres como las mujeres, es engañarse unos a otros, como lo hicieron los habitantes de Jerusalén en aquel tiempo. Esto de engañar a otros es engañarse a sí mismo. La palabra de Dios dice en la carta a los cristianos de Galacia,
Y a los de hoy, en el capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por ello es muy importante que lo primero que debemos de eliminar ahora, o desde que decidimos ser cristianos e hijos de Dios, y de nuestra forma de vivir, el engaño. Hace un momento estábamos adorando al Señor y al final el Señor me tocó porque me acordé cómo era, y a pesar de cómo era, me acordé que Dios me perdonó. Yo creí que yo no tenía perdón porque a los 25 años ya había yo hecho muchas cosas muy feas. Y me acordé que Dios me perdonó mis pecados, borró todos mis pecados, me dio palabra, me cambió la vida. Y desde aquel entonces pues yo dejé el engaño, dejé la mentira, dejé de tratar de usar el engaño para con los clientes, para con la gente. Y dice la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versos del 6 al 8. Repito, por ello es muy importante que lo primero que debemos de eliminar ahora, y desde que decidimos ser cristianos e hijos de Dios, y de nuestra forma de vivir, el engaño. Está escrito que los cristianos de ayer y de hoy y de mañana, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versos del 6 al 8, dice que ninguno que agravie ni engañe en nada, ¿a quién? A su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, porque también nos dio su Espíritu Santo. Qué terrible recomendación del profeta Jeremías de parte de Dios para los moradores de Jerusalén. En el capítulo 9, verso 4, dice, cuando les dice: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Qué terrible es ese mensaje. Qué terrible sería ese mensaje para que Dios me dijera a mí, o nos dijera: cuídate del pastor, y que al pastor le: cuídate de las ovejas. O que les diga entre ustedes: cuídate de tal hermano, cuídate de tu esposa, cuídate de tu esposo. Qué terrible sería, ¿no? Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Qué terrible sería que Dios nos dijera que nos cuidáramos unos de otros, porque somos engañadores. A lo mejor Dios no nos habló como al pueblo de Israel en los tiempos del profeta Jeremías, pero sí nos dice en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versos del 6 al 8, lo vamos a repetir. Y con eso estamos terminando. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En conclusión, todos aquellos que ya renunciaron a usar el engaño, póngase de pie. Mientras se pone usted de pie, le voy a pedir a las hermanas que van a servir la cena que pasen aquí al frente. Todos aquellos que ya renunciaron a usar el engaño, los invito a ponerse de pie. Y también a los que a veces hemos usado el engaño para lograr algo, póngase de pie. Y aquellos que quieren renunciar al engaño en cualquiera de sus formas, póngase de pie. Y le quiero animar a que así de pie usted empiece a revisar en qué
ha usado usted el engaño? Si vive de apariencias y no está viviendo de acuerdo a la palabra, a lo mejor usted está usando el engaño para con nosotros, para con la iglesia o para con su familia, porque el fingir que somos lo que no somos es estar usando el engaño. Mejor pídale perdón a Dios ahí donde está, pida perdón por practicar el engaño y renunciemos a él. ¿Qué le parece si oramos? A lo mejor de una forma u otra o sin darnos cuenta hemos usado el engaño para lograr que nos crean. No puedo ir como por ejemplo, no puedo ir al templo, pastor, porque tenía yo mucho trabajo. Se supone que uno trabaja en el día y la noche es para dormir o para ir al templo un ratito. Cuando usted usa algún argumento con su esposo, se me hizo tarde porque el jefe me llamó a su oficina y no fue el jefe, te estabas platicando con otra mujer que no era tu esposa, o estabas platicando con otra persona en el chisme en lugar de llegar rápido a casa. A veces usamos el engaño de esa manera. Yo no sé si usted lo ha usado o no, pero mejor le pedimos perdón a Dios, porque la Biblia dice que no hay hombre que nunca peque. Dios conoce a cada quien, ¿sí o no? Cierra tus ojos ahí donde estás. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, los que estamos bautizados, los que no están bautizados, aunque no tomen la cena del Señor, si saben que han usado el engaño, pídale perdón a Dios y renuncien a volver a usar el engaño. El engaño te va a traer maldición o va a acarrear castigo sobre tu vida. La verdad, el no engañar a nadie te va a traer bendición, porque Dios te está mirando como miró a Natanael y dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia. Ten misericordia de mí, Señor, porque a lo mejor en algún momento he usado el engaño para con la iglesia. A lo mejor en algún momento he usado el engaño fingiendo algo que no sentía por alguien. Tú quieres que seamos genuinos, que seamos reales, que realmente tengamos esas virtudes que deben de tener todos aquellos que te siguen y que creen en ti, de ser veraces, de no ser engañadores. Señor, perdóname Dios, porque a lo mejor he fingido amar a alguien y a lo mejor hasta lo he abrazado y en realidad no le amo de verdad. Perdóname, Señor, perdóname, porque a lo mejor a alguien le he dicho: la paz de Dios sea contigo, y después de decirle la paz de Dios sea contigo, a lo mejor hice comentarios de esa persona que no eran correctos. Perdóname, Señor, porque a lo mejor pude haber fallado con algún vecino. Ten misericordia de mí, perdóname, como seguramente cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí te están pidiendo perdón, Señor, y seguramente que se están comprometiendo, como yo me comprometo, a no usar el engaño para con tus hijos aquí presentes, para con nadie, ni en la calle, ni en ningún lado, para no usar el engaño con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mi yerno, ni con mi nuera, para no usar el engaño con los servidores y servidoras de esta congregación. Yo me comprometo a ello, Señor. Yo ya te he pedido perdón y me comprometo a no usar el engaño, en el nombre de Jesús.